Hoy es 4 de abril de 2016, estoy haciendo una entrevista con Rodolfo Novillo en Córdoba, Argentina. Bueno, Rodolfo, gracias por recibirme. Quería empezar la entrevista, si vos podés presentarte y hablar un poco sobre cómo ingresa en la militancia y en todo este tema de defensa de derechos humanos. Bueno, primero te agradezco a vos, que la verdad nos alegra siempre poder sumar y contribuir a difundir lo que ha sido la verdad histórica de la dictadura y la represión en Córdoba, Argentina, Latinoamérica. Poder hacer aportes de esclarecimiento y aportes de experiencia, digamos que finalmente es lo que va construyendo esta verdad histórica, ¿no? Yo soy Rodolfo Novillo, tengo 62 años. Digamos, tengo una militancia bastante extensa en tiempo, prácticamente desde el año 70 milito en organizaciones políticas, organizaciones en esa época revolucionarias. Estamos hablando de una época en que ya había editado, ¿no? Hacer una síntesis. En nuestro país, en los últimos 100 años, hubo procesos pendulares, no 100, en los últimos 85. Pendulares que eran de dictaduras y de democracias débiles, condicionadas. Eso hubo desde el año 30, hubo la primera dictadura, después en el 55 cuando se lo voltea Perón, después en el 66 cuando se voltea los gobiernos constitucionales de guía, radical, y después la más brava, la más durísima va a ser la del periodo 76 al 83. Es decir, que nosotros los que nacimos en la década del 50 hemos vivido más en dictaduras, casi menos ahora, exceptuando este último periodo, que para la juventud de hoy es normal, pero para nosotros es una conquista a la cual no estábamos acostumbrados, que vivir sí en democracia durante ya 30 años, 40 años. Nuestra vida de la juventud fue estar expuesto permanentemente a los gobiernos dictatoriales. Entonces, cuando yo te digo, yo empiezo a militar en el 70, venimos de una dictadura desde el año 66, que duró hasta el 83. Lo que ocurrió en Argentina no era muy distinto a lo que ocurrió en el resto de Latinoamérica. Vemos que son ciclos que más o menos, mayor o menor tiempo, han durado más, han durado menos, pero ha combatido toda la situación en Latinoamérica, de democracias débiles, dictaduras. Ustedes los brasileños también han vivido un proceso dictatorial fuerte. Entonces, nosotros como jóvenes, desde muy jóvenes, estamos hablando de 15, 16, 17 años, ya vivimos todas las convulsiones y las luchas políticas, tanto estudiantiles o de los trabajadores, que se oponían a las dictaduras, pero que además claramente buscaban la lucha por la conquista de la democracia y mejores niveles de vida. Porque las crisis estas siempre se han dado en el marco de procesos económicos concentracionales, o sea que han buscado la concentración, lo que dejaba afuera grandes sectores de la sociedad. En ese marco yo me sumo en el año 70 aproximadamente, después de lo que fue en el año 69 el Cordobazo, que fue una explosión popular que marcó el inicio del fin de la dictadura de Onganía. Y hay un sector de la juventud muy grande, vivíamos un periodo de mucha politización, y donde las ideas por el cambio de sociedad eran, digamos, la constante. Entonces nosotros, las discusiones nuestras versaban sobre cómo hacer para llegar más rápido al poder. O sea, caíamos en el socialismo, luchábamos por el socialismo. Para nosotros era una bandera indiscutible, digamos, era normal. Por ahí uno saca, hoy escucha hablar de eso y medio se pone la gente, los jóvenes, te escuchan con un poco de extrañeza. Antes la norma era esa, discutíamos y hablábamos en función de la lucha por el socialismo. En el 70, cuando yo empecé a militar, mi familia era una familia de clase media, pobre, éramos 10 hermanos y yo era el más chico, tenía otros hermanos mayores por encima mío que ya también habían
abrazado la militancia política y participado en organizaciones revolucionarias. Concretamente, militaba en el PRTR, una hermana. PRTR, o sea, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y un brazo armado que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ella militaba desde antes, del 69 aproximadamente, y ella rápidamente va a pasar a la clandestinidad en el año 71. Nosotros, lo que pasa es que no fueron muchos años, pero fueron años muy intensos. O sea, en poco tiempo uno entraba a la militancia y rápidamente se unían compromisos muy fuertes. Y lo mismo ocurrió con la represión, que fue creciendo rápidamente. Ya hablamos en términos que había muertos, hubo bastantes muertos. Entonces la militancia en uno un poco era uno lo asumía como un proyecto de vida, la militancia era todo. Ya en esa época, en el 71, cuando mi hermana queda en la clandestinidad, ya nos detienen, van a un allanamiento en mi casa y ahí me detienen por primera vez junto con otro hermano que venía recién de Italia, de Europa. Llegó con un alemán que venía, un joven alemán que venía ingenuamente, vino y al día siguiente que llegó a mi casa fue detenido. Bueno, esas cosas que en medio del horror uno, digamos, son pequeños hechos de humor. Bueno, esa primera experiencia de detención la paso justamente en la D2, en la policía, donde hoy es el Archivo Provincial de la Memoria, donde funcionaba lo que era la División de Información, Inteligencia, y se comunicaba con el Cabildo. Ahora está separado el Cabildo histórico, es una dependencia provincial de la provincia y funciona, una dependencia municipal. El Cabildo funciona oficina área de cultura de la municipalidad, y la D2, donde funciona el Archivo Provincial de la Memoria, que fue el centro de tortura, de inteligencia, y funcionaba la División de Inteligencia de la Policía de la provincia, en un área provincial. En su momento todo eso estaba unido, entonces vos te detenías y tenías un espacio de calabozos que no es lo que actualmente es el Archivo Provincial de la Memoria, sino que ya no existen, existen, pero están separados, digamos así. Bueno, eran calabozos que los usaban, como le llamaban, la alcaidía. Eran los calabozos de la alcaidía en realidad, donde llegaban a todos los que detenían. Primero pasaban allí a la alcaidía y después, de acuerdo a los casos, pasaban a la D2, que es donde torturaban más sistemáticamente. Yo en ese momento, estamos hablando del año 71, o sea, la dictadura anterior, la dictadura que fue de Onganía, que le llamamos nosotros. Bueno, pasé por ese centro por la alcaidía, fuimos, bueno, ahí que llegaba todo el mundo, tortura más o menos, te pegaban, te sometían, malos tratos en términos generales, pero estamos hablando de la dictadura anterior, que era represiva, que se torturaba, pero no fue tan brutal como fue después. Digamos que fueron acumulando experiencia en ese periodo. Bueno, durante el año 70 al 73, que son las elecciones, cuando asume un gobierno democrático de Cámpora, el Frente Justicialista de Liberación, que es lo que va a ser el peronismo, en realidad, son los gobiernos peronistas. Pero, como digo, va a ser procesos muy intensos, muy cortos, en realidad, cuando se pone a pensar. Cámpora duró 3 meses prácticamente, y rápidamente asumió Perón, hasta que muere en julio, si no me equivoco, del 74, y ya ahí se está produciendo un proceso de enfrentamiento muy duro, muy arduo. Surge en Argentina lo que se va a conocer el Comando Libertadores de América, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que va a ser una organización paramilitar avalada desde el gobierno nacional a través de lo que era el ministro de Bienestar Social de Perón, que era López Rega. O sea, la ultraderecha fascista, la derecha militante,
organizada y apoyada por sectores del peronismo de derecha, digamos. O sea, bueno, ese proceso, digamos, que muchos se lo atribuyen como una interna peronista, yo creo que lo que estaba en realidad reflejando era un proceso de movilización de lucha en general, no solo el peronismo. Aún en, creo, de agosto, septiembre, se producen las últimas grandes movilizaciones obreras por reivindicaciones económicas, y eso, bueno, ya iba a empezar un proceso de deterioro institucional profundo que iba a culminar en marzo del 76 con el golpe militar de Videla. En simultáneo, como te digo, creo que para no perder de vista la perspectiva histórica, digo, en todos los países, en Uruguay a veces fue el golpe militar en el 73, en Chile fue el golpe militar en el 73, si no me equivoco también, en Bolivia también hubo golpe militar. Estábamos después en un proceso alimentado en toda Latinoamérica de la mano del imperialismo norteamericano, de la mano de grupos económicos, de la mano de la CIA norteamericana, y esto no es consigna, no es agitación, es la realidad histórica. En el caso de Chile fue patente, que hay mucha documentación y testimonios que marcan cómo la CIA fue preparando creando las condiciones en Chile para el golpe militar. Y eso, como digo, acompañando el clima político para los golpes y para el inicio de un nuevo proceso económico de concentración. Bueno, yo milito, como te dije, yo también me sumé a esta organización, RTR, estando en el secundario, en la escuela secundaria, formamos unas agrupaciones revolucionarias que acompañaban a las organizaciones guerrilleras. La nuestra agrupación se llamaba LARP, Generación Revolucionaria, y eran muy numerosas, realmente eran muy numerosas, digo, había mucha gente, muchos jóvenes secundarios, de 15 años para arriba, éramos todos muy jóvenes, aún nuestros referentes, ya para nosotros un compañero de 27 años, yo ya era el grande, digamos, ¿no? Éramos muy jóvenes, pero bueno, con una conciencia muy definida y muy comprometida ya. Es decir, que estos años voy a tener otras detenciones. En el año 74 otra detención, en el año 75 me vuelven a detener a la Policía Federal, me llevan a la dependencia federal que está en Hipólito Yrigoyen, que es una casa que todavía se mantiene, que aunque no se denuncie, pero también funciona como centro de detención. Lo que pasa es que cuantitativamente hubo menos cantidad de gente. A mí me llevaron arriba un altillo que tienen allí, ahí me torturaron, me picañaron, etcétera, etcétera. Luego yo salgo del país, estoy 8 meses en Italia, en Roma, trabajo ahí con gente del partido. Trabajamos en distintas cuestiones, en lo que es la denuncia internacional de la represión que ya se estaba viviendo en Argentina, estamos hablando del 75 hasta principios del 76. Trabajamos en lo que va a ser el Tribunal de los Pueblos, que funcionaba en Roma, lo que era la Fundación Lelio Basso. Ahí era trabajo básicamente eso de denuncia internacional. Y regreso al país en febrero del 76, antes del golpe. Bueno, regreso, me sumo nuevamente a la actividad del partido de Argentina, pero ya en un marco de debilidad del partido. Había sufrido muchos golpes, mucha represión, ya muchísima. Acá funcionaba el Comando Libertadores de América, que era también lo mismo que era a nivel nacional la AAA, es decir, un comando paramilitares, parapoliciales, o sea que ya estaban, esos comandos ya estaban organizados por los militares que luego van a participar en los centros clandestinos de detención como la Perla, que a su vez, estos centros, sobre todo el campo de la Ribera, antes del golpe ya funcionaban como centros clandestinos de detención. O sea, la de dos, lo que funciona actualmente el Archivo Provincial de Memoria, eso funcionó como centro de detención clandestino.
el campo de la Ribera, que fue antes una cárcel militar, ya en el principio del 76, creo que principio del 76, ya se transforma en un centro clandestino. O sea, ahí van a llevar grupos de compañeros, de militantes, y van a ser fusilados, asesinados ahí. Por eso ya hay antecedentes, hay documentación, forma parte del juicio de esa humanidad, de los delitos, de los juicios contra los que no hacían, digamos, ¿no? Bueno, a mí me van a llevar en el 75 como te digo, voy a tener 9 detenciones con la policía federal. Todo esto en mi familia sufrió ya también serios golpes de la represión. Ya para ese entonces, no. Yo tengo una hermana que es detenida, esta hermana estaba clandestina en el año 74, la detienen en Córdoba, y está detenida hasta mayo del 75 en el Buen Pastor, que era la cárcel de mujeres. Ahí en mayo del 75 se produce una fuga de esas políticas, se fugan 28 aproximadamente, entre ellas mi hermana, y mi hermana, digamos, con su compañero, con su pareja, que era un militante de una fábrica, de la fábrica Perkins, que militaba también en el partido, estaba en la comisión directiva de la fábrica Perkins, se van a la ciudad de Campana, que es una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. Y ahí mi hermana va a estar junio del 75, hasta, calculamos, julio más o menos del 76, en que desaparece ella y el compañero, los dos. Son secuestrados, desaparecen. Todo esto está en investigación y en juicio, digamos, ¿no? Después, así para cerrar lo de mi hermana, ella, durante todo ese periodo, nosotros no teníamos información, obviamente, y se hacían fines del 90, o sea, el 99, por ahí, recibo yo una comunicación del equipo de antropólogos forenses y me informan que han identificado, o sea, que hay un 99% de posibilidad que hayan identificado los restos de mi hermana, que van a ser uno de los primeros restos que se identifican en el país. Entonces, bueno, te hacen las consultas, viste, el equipo antropólogo realmente son todo lo que se diga de ellos poco, todo lo bueno, son excelentes en todos sentidos, profesionalmente, humanamente. Entonces, ellos te consultan, y por supuesto, sí, claro, le decimos, siguen adelante, porque tenían que hacer, creo, la exhumación, no la habían hecho. Entonces, ahí fueron algunos hermanos, yo no podía, fueron otros hermanos míos, estuvieron presentes en el cementerio donde se hizo la exhumación de los cuerpos, y después, bueno, ya se hizo definitivamente el estudio y concluyó que habían logrado armar parte del cráneo, parte de los brazos, un poquito de pierna de mi hermano. ¿Ella estaba como NN? Él estaba como NN. Entonces, a partir de ahí se puede hacer una investigación, porque en realidad los antropólogos llegan a esa información de forma absolutamente casual. En realidad tuvimos muchísima suerte, porque ellos en realidad acceden a unos microfilmados que estaban en unas comisarías del interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahí pueden empezar a desentrañar y a desenredar la malija de la información. La conclusión es que mi hermana, a ella encuentra su cuerpo en enero del 77, junto con otros 2 cuerpos, en la costa del Río de la Plata, ahí en la zona de Magdalena. La policía recoge sus cuerpos. Como ya estaban varios días ahí, no le podían hacer la identificación directa, no se les cortan las manos y la mandan a la dependencia policial, que es papiloscopía y algo así, donde se hace el estudio de identidad. En ese interín, en ese lapso, esto es todo documentado en los libros de entrada y salida de la comisaría, una comisaría que es la comisaría Benavides. Entonces se identificó el comisario que estaba, todo el personal actuante en eso. Ellos, cuando envían las manos de mi hermana, en ese mismo interín, antes que lleguen las respuestas, ellos la entierran como NN. Algo así fue.
Cuando les llegue la respuesta se trata de ellos o no de ellos, que ellos, bueno, tenían sus antecedentes, como guerrillera, etcétera, etcétera. Entonces ellos ocultan toda esa información, queda como en N, ocultan información, no dan aviso a la familia, a nosotros, a la familia, pero bueno, para nuestra suerte cometen el error de guardar el microfilm, así que bueno, ahí empieza, bueno, a partir de esa información nosotros se va a poner un juicio en el año 2000 en La Plata, que fueron los juicios de la verdad, que se les llamó, que en realidad eso no conducía a un juicio inmediato, los juicios de la verdad eran juicios para desentrañar, digamos, toda la magia represiva, pero que no se llevaba a juicio, en ese momento, ¿no? Pero bueno, por lo menos quedó todo eso, quedó sobre la mesa, es decir, esto fue lo que fue esclarecido. Eso fue lo que puso. Luego va a venir el 2003-2004 el gobierno de los Kirchner, entonces que ahí sí se van a anular las leyes de obediencia de deber y punto final, que son las leyes que habían puesto un techo a la investigación y a los juicios. Bueno, en este interín vuelvo en el 2000, creo que es, me voy a Buenos Aires, busco los restos de mi hermana en una cajita, estaban los restos de ella, los traemos acá. No me acuerdo dónde fue, que bueno, ahí la armaron lo que se pudo armar. Bueno, y después enterramos sus restos en un cementerio donde yo vivo en Villa Allende. Bueno, estaba contando de mi familia. Nosotros vivíamos los 10 hermanos con mi madre. Solo mi madre se había separado de mi padre, o sea que vivíamos los 10 en una casa con 2 dormitorios. Como te digo, era más bien pobre, era más bien de muchos apellidos, de abolengo, no sé si sabes lo que es eso, pero... No, abolengo. ¿Cómo es? ¿Has visto los que tienen muchos apellidos? Son las familias de alta sociedad. Entonces nosotros nos sobraban los apellidos, pero no tenemos plata. Sí. Bueno, entonces, y en mi familia la mitad de los hermanos mayores eran más bien de derecha y la mitad de los otros menores eran más de izquierda. La lucha de clase en el seno de la familia. Entonces nosotros sufrimos muchos allanamientos en mi casa, cerca de 14 allanamientos. En realidad al final iban para molestar a mi hija, a mamá, porque ya no había nadie, no estaba ninguno, los más grandes muchos estaban casados. Y después de los 10, a Titi, a Charlo, Julio, todo eso. De los 10 a 6 nos detuvieron en un momento, en distintos momentos. En la época de la dictadura, a Titi, una de mis hermanas mayores, en realidad que ella no tenía nada que ver con la política, no compartía en absoluto nuestras ideas, pero era una hermana muy solidaria. Entonces ella nos ayudó en muchas oportunidades, en su casa, nos guardaba, etc. Bueno, la secuestraron a ella y justo estaba con su marido se largó a los alaridos, se subió también al auto y los llevaron a los dos, los tuvieron en la D2, pero estuvieron poco, unos 2 días. O sea, él era hijo del ex gobernador de Córdoba, un gobernador que habían depuesto a los militares en el año 66, cuando se da el golpe militar. Eulalia, mi hermana, era esposa del hijo del gobernador. Ella trabajaba en la casa de gobierno en Córdoba y el esposo era el secretario del gobernador, don Justo Páez Molina. Pues en el momento del golpe lo sacaron a ellos también, militares, ¿no? Bueno, a ella la secuestraron, la tuvo otros días. Después otra hermana que sí era compañera nuestra, o sea, simpatizaba con nosotros y colaboraba con nosotros, con nuestra organización. La secuestraron también, estuvo también en la de 2 días, y el marido trabajaba, era arquitecto y trabajaba en una fábrica de aviones. Y bueno, le dijeron andate porque van a terminar. Así que tuvieron que vender su casa, ellos tenían 5 hijos, y emigrar, se fueron al exilio a Venezuela. Después otra hermana, Charo, María Sosa, ella era también militante, compañera. Ella también la secuestraron en el golpe, pero la tuvieron ahí, sufrió mucha tortura en la de 2, pero por distintos motivos logra zafar, sale. Y cuando sale, bueno, justo había tenido su hijo, no tuvo su hijo después. Bueno, se va al exilio a Italia.
Después tengo otro hermano, Julio, que también era compañero. Cuando digo compañero, era militaba con nosotros, que falleció ahora hace un año. Él también, pero él tuvo un proceso distinto y él trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, era delegado, estaba en el área gremial y también sufrió detenciones en otras oportunidades, pero con el golpe, todo este proceso lo que hace, va del trabajo, se va y se va al exilio interno, anduvo por ahí en el país, perdido mal. Yo siempre digo, los que se quedaron acá en el país y no fueron ni detenidos ni nada, son los que peor le pasan, porque uno vivía cada minuto con incertidumbre si te secuestraban, si te detenían, si te mataban, si te... Fue muy bravo, muy bravo. Él quedó mal de la Julio. Después Tota, es la que sigue, Tota, esta que te cuento que se identifican los gestos. Después vino otra hermana que falleció, pero no militó, y después yo, el último, que a mí me secuestran. O sea, yo llego a Italia en febrero del 76 y bueno, milito, estoy en un trabajo más territorial, más de barrio, ahí formo pareja, y en junio del 77 me secuestran a mí y a mi compañera. Me secuestran a mí y mi compañera. Nosotros vivíamos en una casa, en la casa de mi suegro, era yo, mi compañera y el hermano de ella, y nosotros éramos 4, digamos, éramos 2 parejas. Primero nos secuestran a nosotros y después van a la casa, al día siguiente los secuestran a otros, a mi cuñado y a mi concuñada, digamos. Y estuvimos ahí, a mí me secuestran y me llevan a La Perla. Eso fue el 22 de junio del 77. Estoy en La Perla hasta el 22 de julio del 77. Ahí nos llevan al campo La Ribera, estoy ahí una semana hasta el 29 de julio. Y ahí nos llevan a la penitenciaria, a lo que era la UP1, una penitenciaria de Capilla, que ahora se ha cerrado, que también fue un centro de detención. Ahí fue torturó, ahí salieron 28 compañeros, los sacaron y los fusilaron de esa cárcel. Bueno, nos llevan ahí el 29 de julio del 77 y ahí estamos, o sea, a mí, a mi cuñado, a mi compañera y a los 4, nos llevan juntos. Nosotros vamos al pabellón de varones y ellos van al pabellón de mujeres. Era una cárcel que estaba incomunicada, no teníamos comunicación. Bueno, ahí estamos hasta octubre del 78. Ahí en octubre del 78 digamos, como que se levanta todo lo que sea preso político de esa cárcel y nos trasladan a nosotros, los varones, a la cárcel de La Plata y a las mujeres a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Y ahí estoy hasta el 82. Y bueno, como te decía, no sé, ya para ese momento era el campo, la D2 era un campo de detención clandestino, La Perla era un campo de detención clandestino, el campo de La Ribera era un centro de detención clandestino, y la cárcel, la UP1, en realidad también era un centro de detención, porque si bien al tiempo nosotros tuvimos 3 meses sin estar a disposición, o sea, a disposición del área 311 de los militares, pero no estábamos legalizados. Recién te legalizaban cuando te ponían a disposición del Poder Ejecutivo, que eso nosotros vamos en julio y recién en septiembre, que nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero igual seguía incomunicado. Y bueno, la historia de la cárcel es una historia aparte, ¿no? por la riqueza que tiene. Por las riquezas, por las múltiples facetas, en todo sentido, cómo hacemos para sobrevivir. Este aspecto de la comunicación era un tema clave para nosotros. Nos manteníamos contactos con nuestra familia a través de los presos sociales, los presos comunes. Teníamos contacto, algún contacto, o sea, le hacíamos llegar que estábamos bien, alguna información, les pedimos vayan a tal lado o a tal otro, mándenos información de cómo está la cosa afuera. A pesar de eso, teníamos, como le decimos, era muy creativa la vida adentro. No sé, si bien no podíamos tener nada, era una celda pegada, nada, teníamos más de lo que uno se imagina, teníamos radio, teníamos, bueno, entonces más o menos estábamos informados y vivíamos
una vida muy intensa aquí ahí en la cárcel. Después, estando en la cárcel, también una oportunidad, creo que fue cuando fue el Mundial acá, en junio del 78. Ahí me sacaron de la cárcel. Normalmente sacan por distintos motivos, te llevaban al campo de clandestino, a la Perla, al campo de la Ribera, la de Dos, te llevaban y te torturaban por distintos motivos. Ya sea porque te habían denunciado otro, porque había otra denuncia, por represalias, por distintos motivos. Nos sacaron también en junio del 78, nos llevaron a la D2, pero ya para ese entonces la D2 no estaba donde está el archivo de producción de memoria, sino que la habían trasladado. No sé que ya puedes verlo en Mariano Moreno y Cáceres. En la calle Mariano Moreno y Cáceres, ¿has estado allí? No, pero me ubico. Ahí funciona, actualmente está, eso iba a ser también un espacio de memoria. Lo que pasa, bueno, ese es otra discusión. ¿Cuántos centros, por una cuestión hasta de discusiones políticas, pero también de recursos? Es decir, si con los recursos que tenemos no nos alcanzan para los tres, no sigamos hablando, bueno, hay todo un debate ahí, ¿no? Pero ahí funcionó, en Caseros, está todavía, era la D2, que también se lo hizo el centro de detención clandestino. O sea, por ahí pasaron compañeros, pasaron algunos que no se legalizaron. Aparentemente había un túnel, yo no estuve allí, pero había un sótano donde se torturaba igualmente. Estuvimos ahí 2 días con mi cuñada, torturado como era la norma, y después volvimos nuevamente a la penitenciaria. Bueno. ¿Y vos estuviste detenido hasta qué año? 82, hasta el 82. Y después estuve hasta julio del 82, salí en diciembre, en enero, no fue el mes exacto. Pero estuvimos con libertad vigilada hasta julio del 82. Con libertad vigilada, se vos salías, pero tenías que ir una vez a la semana a la D2, acá, a Mariano Moreno, tenías que ir a firmar. Y después por ahí te visitaban, no podías salir de la ciudad, no podías salir de la provincia, ellos te visitaban, te controlaban. O sea que era un poco extender la detención, los tenías atrás, soplándote la nuca, como decir, no te daban tregua. Pero bueno, yo salí, como te digo, el hecho de tener una familia tan numerosa y generar con buena relación, eso te ayuda mucho. Yo viví con mi madre durante un tiempo, después fui en pareja y trabajé desde que salí, ya empecé a trabajar y en realidad nunca dejé de trabajar hasta ahora, siempre tuve la suerte. Y bueno, y después seguí militando, estuve en nuestro partido, el Partido Intransigente, después empecé a trabajar en el gremial, participamos en todo un proceso de lucha, pero ya en plena democracia. No sé, eran procesos duros, de mucho enfrentamiento, también estamos hablando de las luchas contra las privatizaciones, estamos en toda la década de Menem, del menemismo, que también en la América Latina se produjo procesos similares neoliberales. Bueno, eso de acá lo vivimos muy intensamente, todo a nivel gremial, luchamos contra la privatización. Yo trabajaba en el Banco de Córdoba, entonces fue una lucha muy fuerte, muy intensa, contra las privatizaciones del banco, del PEC, de la empresa de energía eléctrica. Nos sumamos y construimos lo que va a ser la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, como una central alternativa, digamos, no es la CGT, sino que son centrales ahí, son procesos al tipo de CUT, la CTA, lo que pasa con menos peso que la CUT. Y bueno, trabajamos mucho, militamos mucho, muy intensamente todo este proceso porque un poco el tema de la reconstrucción de las redes de solidaridad que habían sido destruidas por la dictadura, que se van reconstruyendo, que durante la década esta última del 2003, los gobiernos kirchneristas se consolidan de cierto modo, y que ahora el actual gobierno de Mauricio Macri está destruyendo ladrillo por ladrillo, lo va nuevamente tirando abajo. Bueno, pero esa es otra historia.
Bueno, no sé si hay algo puntual que quieras preguntar. Sí, cuando vos ingresas a militar en alguna organización que trabaja con el tema de la dictadura y la democracia. Bueno, como te digo, yo cuando salgo empiezo a militar en un partido, podría ser el Partido Intransigente. Yo y un grupo grande de compañeros nos formamos el Partido Intransigente en el 82, 83. Después va a venir la democracia, en el 83 las elecciones. Todo el proceso de lucha contra los intentos golpistas, fue Semana Santa, los primeros intentos de juicio a la dictadura, las leyes, bueno, el juicio a la dictadura que llevar a cabo durante el gobierno de Alfonsín. Durante todo ese proceso nosotros somos grupos, digamos, de militantes viejos que nos sumamos a las luchas en defensa de la democracia y la lucha por los juicios de los que no sigan, y va a ser la lucha contra los golpes de Estado, contra el golpe, porque hubo intentos serios de golpe de Estado, atravesando con los cara pintada, a los ricos, a Inalín, todos los intentos de los militares de condicionar la democracia, que lo logran hasta cierto punto porque se aprueban las leyes de punto de obediencia de punto final, después va a venir Menem con el perdón de los que no siguen, etc. Bueno, eso va a durar. En todo ese proceso hemos tenido una fuerte participación. Yo estaba en el Banco Córdoba, militaba realmente, como te digo, en la CTA y en esta otra, en las luchas políticas del momento. A mí en el 2002 me cesantean del Banco de Córdoba. No sé, es como que quedo medio como desocupado, como que pierdo contacto con todo el tema sindical. Y entonces ahí sí empiezo a trabajar más intensamente con los compañeros expresos organizando el tema de los derechos humanos. ¿Eso en qué año más o menos? En el 2002. 2001, 2002. Como te digo, hubo un primer periodo que nos juntamos como expresos en una casa que tenía familiares acá en la calle 9 de Julio. Éramos muchos, un grupo numeroso de expresos, que bueno, discutíamos la participación nuestra, como grupo, digamos, estaban abuelos, estaban madres, estaban hijos, estaban familiares. Nosotros somos un actor en todo este proceso, que tenemos una gran importancia, porque nosotros somos los que podemos contar la historia, porque la hemos vivido, porque los desaparecidos eran nuestros compañeros, y bueno, porque nosotros nos tocó la suerte de no estar desaparecidos y estar vivos para contar esta historia. Entonces empezamos a definir los ejes. Siempre planteamos aquí en Córdoba que sería un proceso muy rico, unitario, entre todos los organismos de derechos humanos, porque estaba abuela, estaba familia, estaban sus abuelas, no estaban madres, como uno dice que esta madre era abuela, estaban los familiares, que es un organismo viejísimo, viene de antes de la dictadura, tuvo su antecedente familiar. ¿Usted ha participado en algún momento de familiares? Yo estuve en familiares un tiempo. Cuando empiezo esto es como, estoy en expresos, pero es como que cuando empiezo a entrar al tema de los organismos de derechos humanos, también en un momento opto y digo, a ver, expresos políticos de muchísimos, familiares en un grupo muy acotado, muy chico. Entonces, bueno, me sumo a familiares, pero a lo mejor desde ahí puedo aportar un poco más. ¿Te acuerdas en qué año participaste de familiares? Habrá sido, suponte, creo, por ahí me equivoco, pero puede haber sido en el 2005, 2004. Había estado 2 años de familia, 2 años más o menos, y después me sumo. Es decir, estuve en contacto con los presos, con los expresos, pero militaba más acá. Participaba acá y allá, con los familiares y los expresos. Con expresos, como te digo, se hace todo se trabajaba en la difusión, en la denuncia, en la participación en los juicios. Se asumían definiciones políticas. Estamos en el gobierno de los Kirchner, y es como que hubo un grupo numeroso de nosotros
que empezamos a, no decir somos Kirchner, pero apoyar muchas medidas que impulsaron los Kirchner, el gobierno de los Kirchner. Empezamos a reconocer un programa de medidas importantes a favor de la democracia, a favor de los intereses populares, a favor de la soberanía nacional, que después todo ese programa se va a ir consolidando, ¿no? Y nosotros vamos a ir definiéndonos cada vez más a favor del gobierno, del proceso nacional y popular, ¿no? A partir de gestos que tuvieron tanto Cristina como Néstor Kirchner. Y un poco también definiéndonos a favor del proceso latinoamericano, con Chávez, con Evo, etc. Este grupo, con este espacio de expresos, vamos a bregar por la institucionalización. En un momento decimos, bueno, ¿por qué no armamos una asociación? Y efectivamente armamos. Llevó su tiempo, no fue fácil, no fue nada fácil, nos quisieron obstaculizar desde el órgano de contralor de las asociaciones, que es un órgano del Estado, la dirección de inspección jurídica, una cosa así. Bueno, nos obstaculizaron al principio, no querían que nos constituyéramos en una asociación, los expresos políticos, yo creo que siempre hemos tenido algún reparo, no sabe decir por qué, no solo en la sociedad, aún entre los mismos organismos. Hay algo, como que no nos quita, ¿no es cierto?, el reconocimiento a los expresos. Yo creo que la cuestión es un fondo político, porque nosotros de algún modo traemos los voz y las mismas banderas del 70, digamos así, y nos mantenemos con mucha firmeza en eso. Entonces para nosotros la lucha por la democracia, y la lucha por la democracia, y por la lucha por la conquista social, y la lucha, hablamos mucho de la lucha, pero porque es no solo una cuestión de léxico, de palabras, sino porque efectivamente tenemos una convicción que es discutible, pero bueno, eso no optó para que tengamos una política hacia todos los organismos de derechos humanos y en todos los espacios que se llaman nosotros participamos. Cuando nos institucionalizamos, nos da la personalidad, más aún formamos parte de todas las actividades, de todas las reuniones. Era la Asociación de Expresos Políticos, era la otra pata de esta mesa. Como te digo, había otro organismo, estaba SERPAS, Servicio de Paz y Justicia, que era un organismo que constituyó Adolfo Pérez Esquivel a nivel nacional, que acá en Córdoba estaba representado por María Eva Martínez, una abogada defensora de derechos humanos histórica, que falleció hace algunos años atrás por enfermedad. También participaba en la Liga por los Derechos del Hombre, que es el órgano del PC, también con una larguísima trayectoria. Hay otro, no recuerdo en este momento cuál es otro organismo. Y en términos generales, todos los organismos de derechos humanos tuvimos una política unitaria, más allá de las discusiones internas que las hay siempre, pero se logró mantener una cierta unidad de cara a los objetivos. Los objetivos básicamente eran fundamentalmente los juicios contra los genocidas, para lo cual había que, en esos hijos tuvo un trabajo importantísimo, la organización hijos, con su equipo legal, trabajaron con mucha responsabilidad, mucha seriedad, todo el tema del juicio, formaron un equipo legal fantástico, que es donde está Claudio Oroz, etcétera, son los que llevan a cabo las más. La responsabilidad mayor en los juicios. Rodolfo, cuando surge la organización y vosotros se institucionalizan, se firma como asociación. Expresos políticos, Asociación de Expresos Políticos en Córdoba. Y como tal nos sumamos, impulsamos la Asociación Nacional de Expresos Políticos de Argentina, que todavía existe, está la Asociación de Expresos Políticos nacional, digamos. Y nosotros estábamos, nuestra compañera, nuestra referenta, que era la que vamos a ver mañana, ella está en la dirección nacional de la Asociación SARA, de la Asociación Nacional de Expresos Políticos, que está medio desarticulada, no está funcionando bien. Yo creo que la asociación
tuvo una meta principal, un objetivo que fue luchar por la aprobación de las leyes de reparación. Y se aprobaron las leyes para los presos, las leyes para los hijos, las leyes para los familiares, las leyes para los desaparecidos. La última gran lucha fue la aprobación de la pensión, para la pensión de los expresos políticos, que se aprobó finalmente, por suerte. O sea que el tema de la reparación, por más que ahora hay problemas severos con un grupo numeroso que ha quedado sin tener esa reparación, pero en ese periodo se avanzó muchísimo. Y yo digo que a nivel mundial, yo creo que uno de los pocos países que avanzó tanto en todo lo que sea reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. Entre paréntesis, digo, yo por lo menos, muchos otros, no nos consideramos víctimas. No nos consideramos víctimas. Aparece así para las víctimas, pero digamos, nosotros no luchamos para tener una pensión. Ni ningún compañero nuestro que murió por tener una reparación, una pensión. Es el otro proceso, es la discusión de si es legítimo o no es legítimo luchar por una reparación. Sea como fuere, lo concreto es que la asociación siguió peleando por la reparación, acompañando, orientando a los compañeros. Bueno, como asociación, alquilamos una casa, la casa de la Asociación de los Expresos, donde se desarrollaron múltiples actividades, tanto específicas de los expresos, o sea, relacionadas a los juicios, sino como de difusión y política. Entonces ahí en la casa hicimos numerosas actividades políticas, de charlas, de debates, de reuniones, convocatoria, una casa abierta a otros sectores sociales, en fin, que estuvieran acordados, con los cuales acordábamos cuestiones más políticas. Fue la verdad para nosotros fue muy importante. Participamos mucho en todo lo que sea tareas de denuncia y nosotros como integrantes de la asociación, algunos se impulsó la formación de una fundación que se llama UNESUR, junto con otros sectores, con otra gente, otros militantes, otros compañeros, que se remite más a la industrialización, a todo lo que es la industria nacional, la recuperación de la industria nacional, la historia de la industria nacional, como una de las, es decir, cada uno de los expresos, nosotros tenemos distintas actividades, digamos así, frentes de trabajo, entonces tratamos de llevar nuestra memoria, pero nuestra memoria al presente, es decir, decimos, luchar por la memoria no es solamente recuperar las banderas históricas, sino empezar a luchar por los derechos humanos del presente. Entonces no existe una fractura. No queremos crear esa fractura, a pesar de que muchos quieren instalar esa fractura. Cuando se habla de los derechos humanos, se habla del pasado, se habla de la memoria. Nosotros decimos, los derechos humanos es la lucha por los derechos humanos, ayer, hoy, siempre. Porque la lucha por los derechos humanos es la lucha por la dignidad del hombre. Y es cuando hablamos de dignidad, hablamos de trabajo, hablamos de familia, hablamos de educación, hablamos de cultura, hablamos de soberanía, hablamos de dignidad integral del ser humano. Eso nos remite inevitablemente al presente. Como expresos políticos, como asociación de expresos políticos, llegamos por esa concepción. Entonces, no solamente decimos reivindicamos la bandera del 70, luchamos para que se lleven a cabo hasta últimas consecuencias de los juicios contra los genocidas, y ahí también es importante rescatar algo que es bandera de todos los organismos, y es que no es solo que este fue un golpe cívico-militar, es un golpe cívico-militar eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Los tentadores del golpe fueron sectores políticos, fueron sectores de la justicia, fueron sectores de la iglesia, fueron sectores del empresariado, que aportaron en muchísimos aspectos con el golpe militar. Bueno, el D2 estaba frente a la iglesia, ¿no? ¿Cómo? La catedral. En ese época estaba el arzobispo Córdoba Primatesta, que fue un colaborador de los militares, de la dictadura. Y por suerte se va avanzando en la concientización de este aspecto, es decir, los golpes militares no se pueden hacer si no tienen el aval del sector de la justicia, del empresariado, etc. Entonces se ha avanzado, ¿no viste? Hace poco salió que el primer empresario condenado en Salta
por su colaboración con la militar. Bueno, y en todo el país se van armando y haciendo estos juicios que son los más difíciles, porque lo de los militares como que ya está institucionalizado. Entonces, para la sociedad los militares tienen que ser juzgados. Ahora, no se ve todavía con claridad la necesidad de que sea la justicia también, que acá en Córdoba se avanzó y están detenidos, si no me equivoco, algunos jueces. Uno murió, quedaron unos dos que estaban detenidos por colaboración con la dictadura, y también se van armando el juicio contra los principales empresarios. En el caso de la Fiat, por ejemplo, acá hay compañeros que han investigado desde hace años y ya han armado y han elevado a la justicia de la denuncia para que se investigue la participación de la Fiat durante la dictadura en su involucramiento por la detención, secuestro y desaparición de obreros, sobre todo delegados, activistas. Bueno, y en eso nosotros, como como asociación en su momento, también trabajamos incansablemente. Como asociación, en la tarea de difusión, tenemos mucha participación, mucha presencia en las escuelas. Vamos a las escuelas, armamos un coro, el coro de los expresos políticos, que es un coro político, un coro inédito, porque algunos son expresos, otros son familiares, se suman por ahí jóvenes, y la característica es, una, que son en general letras y música hecha por eso. Y después, bueno, y que están comprometidos también con esta lucha, como coro. Entonces es una herramienta. Vamos a las escuelas, se va con el coro, se va a dar charlas, o se lleva alguna película como Disparador hecha por algunos expresos también. Y una herramienta que es increíble, pero tiene un efecto y un rédito fantástico. O sea, el resultado, te diría que 100% de los escolares me parece que ir a una escuela que no haya sido, bueno, es muy bueno. Uno ahí encuentra una avidez de los chicos, de los maestros, por información, por escucharte. Es conmovedor. Hay más de una oportunidad, muchos lloran cuando escuchan los testimonios o cuando va al coro, algún coro también, porque también es conmovedor por los temas. Rodolfo, ¿y cuándo dentro de la Asociación de Expresos vosotros empiezan a hablar sobre la importancia de recuperar los sitios de memoria? Bueno, te diría que desde antes, desde siempre. ¿Qué quiero decir desde siempre? El campo de la Ribera, después cuando empieza la democracia, el campo de la Ribera se transforma en escuela, o sea, instalan escuelas primarias en el mismo campo de la Ribera. Hay desde la justicia, desde los abogados del área, los áreas legales, se empieza a plantear la necesidad de preservar para los juicios como prueba los espacios de detención, los lugares de detención clandestinos, porque además, te quiero claro, que esos son los centros, digamos, los 3 centros que hoy ya son por ley, centros de memoria. A eso hay que agregar muchos lugares, a nivel nacional son como 500, acá en Córdoba hay por lo menos, no sé exactamente, pero ponerle 20 por lo menos, que fueron lugares de clandestinos de detención, lugares de paso, como la casa de hidráulica que está en el lago, como este otro de acá que tiene un casero, y comisarías que fueron lugares donde pasaron muchos compañeros, que fueron muchos después desaparecidos, como en el interior, como la comisaría del Pilar. Acá en Córdoba hoy por hoy se está trabajando para que se reconozca que la municipalidad, en la cochera de la municipalidad de Córdoba, también funciona en su modo como un centro de detención de paso, porque ahí se llevaron compañeros, muchos compañeros estuvieron y fueron torturados ahí en la cochera, digamos. Son muchísimos. Entonces, desde un comienzo, desde un comienzo yo hablaba, no me puedo referir al periodo 90, de los 80 sobre todo. Pero yo te diría que desde un comienzo, por una cuestión primero jurídica, es decir, pensando en los juicios, los elementos como elementos de prueba, la preservación de los lugares por donde pasaron los secuestrados, que después desaparecieron, era un elemento central.
Cuando empiezan a aparecer, después del juicio, las juntas, que se da dentro del gobierno de Alfonsín, desde el 80, los testimonios, todos los testimonios que ya empiezan a remitir a esos lugares, como centros de detención, ahí es cuando ya empieza a cobrar importancia la necesidad de mantener, de preservar esos lugares. O sea, fue político, digamos que desde un comienzo fue político de los organismos de derechos humanos la preservación de los sitios, de los lugares de detención, de los lugares de secuestro, que tuvo, bueno, distintos momentos que dependían más de la lucha política, de quienes estaban en el gobierno. Creo que el periodo de Alfonsín sirvió sobre todo para la piedra inicial, es decir, la necesidad de enjuiciar a la Junta, que después Alfonsín, lo de Alfonsín fue difícil, porque finalmente tuvo que ceder, tuvo mucha debilidad y cedió a las presiones militares y se saca la ley de obediencia de punto final, que eso retrocede mucho, las cosas que se venían llevando, porque es como que los juicios se evaporaron, se diluyeron, quedaron unos resquicios que estaban relacionados a la búsqueda de los nietos, a la lucha por la identidad, que fue un resquicio que aprovecharon los abogados de derechos humanos para mantener vigente la investigación por los juicios, pero se siguió luchando incansablemente por los juicios a los genocidas, y en ese marco la preservación de los sitios de memoria era una bandera también constante, que yo creo que es como que se cristaliza esto a partir del gobierno kirchnerista. Durante el gobierno Kirchner es cuando se recupera la perla. En primer lugar, cuando se declara sitio de memoria la perla, no sé en qué periodo, no sé el año, no sé el momento exactamente, pero el gobierno Kirchner, claro, como sitio de perla. Mira, fue primero el D2 en 2006 y luego la Perla y después la Ribera. ¿Ah, sí? ¿Te averiguaste? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí está la legislación, decreto reglamentario de la ley. Esta es la reglamentación de la creación del Archivo Provincial de la Memoria. Mira. ¿Sí? Rodolfo. Julio del 2006. ¿Y vosotros participaron en este proceso de constituir la ley? Sí, nosotros participamos en el proceso de lucha por la creación, primero por la institucionalización, por la recuperación de los sitios de memoria, y además, o sea, no puedo decir que fuimos un elemento fundamental. Creo que somos un elemento fundamental en términos generales, como te digo, porque somos la voz viviente de los desaparecidos, aunque no les guste. No tenemos nuestros abogados, entonces acá hubo mucho de trabajo legal, de elaboración de los proyectos de ley, esta ley, la 92 de la habrás visto, yo te lo han dado, de creación del Archivo Provincial de la Memoria. Y en todo eso participamos, tuvimos participación. Entonces nosotros, por ley, integramos la Comisión Provincial de la SED. La Asociación de Expresos Políticos es uno de los integrantes del archivo, de la Comisión Provincial de la Memoria, no del archivo, de la Comisión Provincial de la Memoria. Y digo esto, subrayo esto con realidad. La Comisión Provincial de la Memoria es la encargada de la preservación, de la difusión, etcétera, de los sitios de memoria. Por eso, ¿y quiénes son los que integran? Todos los organismos de derechos humanos, más el Poder Ejecutivo, más el Poder Legislativo, más el Poder Judicial, más la Universidad de Córdoba. Todos ellos, los integrantes por cada organización, integra la Comisión Provincial de la Memoria y es la que se encarga del objetivo. Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra provincia, sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras. Un poco es mantener viva la memoria, la historia. Y en esto nosotros como asociación de expresos políticos hemos participado, mientras hemos sido asociación, esto lo digo así, porque tuvimos un proceso conflictivo con otro grupo de expresos. No sé, esto no es para que trascienda, así simplemente forma parte de esto.
que finalmente en nuestra asociación la interviene el gobierno de la provincia, la interviene. Nosotros nos echan, nos intervienen la casa y se meten como un interventor, que es otro preso político, y hacen elecciones, y nosotros a partir de ahí, para no entrar en un conflicto que no iba a tener fin, creamos una agrupación. Ahí creamos la agrupación de expresos políticos para los Grande. ¿Qué es la que usted está ahora? Que es la que tenemos ahora, y continuamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos desde que empezamos a juntarnos como expresos, con la única diferencia que no tenemos la personería gremial de la asociación, pero sí tenemos la personería, podemos usar la personería de la Asociación Nacional de Expresos. Entonces, seguimos manteniendo, yo digo, el reconocimiento y la legitimación que nos dan los 20 años que llevamos como expresos trabajando por los juicios, por la difusión, etc. Tenemos ese reconocimiento. Entonces, con los organismos de derechos humanos tenemos el mismo nivel de participación. No participamos de la Comisión Provincial de Memoria, porque ahí sí tienen que tener sí o sí la personería, digamos, ¿no? Pero en todo el resto de los espacios, de las organizaciones, de la lucha, de los juicios, etc., estamos presentes como agrupación. Bueno, que en realidad, finalmente, pero además esto nos permitió tener una posición más clara y firme política en defensa del gobierno, de todo este proceso último desde el 2003, de los Kirchner, del reconocimiento del modelo nacional y popular, etc. Ahí nos insertamos nosotros. Rodolfo, ¿y sigue existiendo la Asociación de Expresos, esta primera? Existe. Pero activa no. Yo te diría, mira, ellos funcionan, donde funcionan, vos podés ir y preguntarle. Funcionan en un restaurante, crearon un restaurante, un bar, que es la forma, hace las veces es un centro cultural, trabajan bien como centro cultural, que queda en la calle 27 de Abril, acá cerca, en la calle 27 de Abril, al frente de la Torre Ángela, la torre del edificio más alto, como se ve desde acá. Al frente hay un lugar que se llama la Bicicleta del Ángel, que es un comedor. Él funciona como centro cultural y ahí está la Asociación de Expresos Políticos, con su autoridad. Rodolfo, ¿y qué te parece estos lugares que han sido cárcel y ahora son sitios de memoria? ¿Cuál es la importancia, así para finalizar, de preservar esos lugares? Mira, yo creo que, por un lado digo que no es la primera experiencia de recuperación de centros de tortura en el mundo. En Europa tienen experiencia, en Alemania, en Polonia, de haber transformado los centros de exterminio, que fueron lugares de memoria que se los preserva tal cual. Entiendo que Auschwitz, etc. O sea que hay una experiencia ya atrás de la experiencia argentina, la experiencia de Córdoba, en este sentido rica, y yo creo que será los que han trabajado más en este tema, han tomado todas estas experiencias previas de nosotros. Creo que es vital, que tiene múltiples facetas, digamos, ¿no? Que conlleva todo un debate, de decir, a ver, ¿cómo hacen para transformar un centro de torturas en un centro, porque por ahí hay un cuestionamiento, por qué se han hecho eventos festivos, digamos, ¿no? Entonces hay pequeños matices. Ahora, creo que, por un lado, porque se preserva como prueba de lo que fue el proceso a través de secuestro, tortura y exterminio, o asesinato o fusilamiento de decenas de miles de argentinos, de cordobeses en este caso, ¿no? De jóvenes, de niños, de viejos, que pasaron por esos centros. Porque son prueba para los juicios que han servido y siguen estando latentes ahí, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de los restos, es necesario preservarlos, porque ha habido los enterramientos, o sea, ya no es que haya duda de los enterramientos, se sabe con absoluta certeza que están. Algunos dicen que lo han sacado en el otro lado, pero sea como fuere, es la prueba concreta que a nivel judicial sirve para condenar a los
agresores, a los genocidas, que además sirve como un sitio para los familiares, también sirve como un lugar de, yo digo, sanación, de sanación. Creo que la experiencia... ¿Quieres No. ¿Quieres tomar una agua? La experiencia que se está haciendo, la verdad, es muy rica. Yo por ahí me sorprendo con la capacidad de los jóvenes de transformar eso en las múltiples actividades culturales. Con los jóvenes, el archivo provincial es impresionante, realmente vive con chicos de escuela, con jóvenes, con delegaciones extranjeras. El grupo que trabaja es excelente, realmente fantástico por su capacidad, por su humanidad, por el conocimiento, por su ductilidad, porque realmente el que hace ese recorrido es como que lo vive, es tan tremendo, no solo por lo, ¿cómo se diría? No solo por la crudeza de la tortura, pero muchas veces es como que uno le cuesta al que llega, a ver, quiere que le conté, a ver cómo era la picana, digo, mucho no hace falta, por ahí mucho no hace falta lo truculento. Es tan tremendo en sí el peso de la estructura, el peso de ese espacio físico que uno solamente dice, y por acá pasaron 2000 jóvenes como ustedes, que fueron torturados, yo creo que ya el tema de lo truculento es como que se lo trata de minimizar. Está, no hay que negarlo y no hay que taparlo, no hay que ocultarlo, pero creo que trasciende totalmente el peso histórico que tienen esos lugares, que son, cuando se habla de nunca más, el nunca más es una concepción muy amplia, pero también hay en esos lugares, en los centros de detención, se hace carne, nunca más esto, como en Alemania o en Polonia dirán nunca más Auschwitz, nunca más cada uno de los centros clandestinos de detención. Pero sin embargo esto, hay muchos lugares, esos son los emblemáticos, esos son, nosotros ya hablamos mucho de los lugares de paso, de tránsito, o sea, que fueron lugares de tránsito, estos otros lugares, ¿no? Pero que fueron tan crueles, tan monstruosos, tan brutales como la Perla o como el campo de Rivera, comisarías, la casa de hidráulica, muchos lugares realmente, lugares como acá uno dice, en la Municipalidad de Córdoba, ahora hay un video, han hecho lo del archivo, a partir de toda la información que se recogieron, hicieron un video con los testimonios de los compañeros municipales que pasaron ahí por el subsuelo, digamos, de la municipalidad. Entonces yo creo que existe una fuerte conciencia, creo que los centros estos de detención, estos sitios de memoria han contribuido grandemente a que la sociedad tome conciencia de lo que fue el terrorismo del Estado. Creo que sirve para generar eso, para generar conciencia, que cuando decimos nunca más, y nunca más se trabaja, nunca más es cada día insistir, machacar, repetir, llegar a la mayor cantidad posible de sectores de la sociedad. Por eso nosotros decimos como expreso, no nos cansamos de insistir de ir a las escuelas, porque son las nuevas generaciones las que tienen que recordar lo que pasó allí para que nunca más, pero recordar lo que pasó allí no solamente los miles de muertos y desaparecidos, sino las condiciones que propiciaron ese desenlace, cuáles eran las condiciones políticas, cuáles eran las condiciones económicas, cuáles eran las condiciones mundiales, porque en realidad nosotros insistimos mucho, por eso también los expresos insistimos mucho con las causas, ¿por qué se llegó a eso? ¿Cuál era la situación económica? ¿Cuál era la lucha? Porque eso es lo que finalmente hoy le decimos cuidémonos, porque hoy hay un gobierno que está regenerando esas condiciones. Entonces, no nos lauren. Los centros estos de espacios de memoria creemos que también tienen que servir para eso, para hacer política en un sentido. No sé si quieres decir alguna cosa más que no te pregunté. No, si quieres preguntar, muchas veces por ahí se le escapan muchas cosas que pueden ser de
tenés para otro, porque como, claro, esto cuando lo vas a llevar creo, a Brasil, no sé, por ahí, uno da por hecho y por sentado conocimiento que tiene por ahí para el pueblo, para otro pueblo, lo desconocen. Argentina es muy particular. Bueno, Brasil también es muy particular. Y creo que usted está viviendo un proceso tan rico como que nosotros estamos viviendo ahora. Estamos muy hermanados. Creo que hoy estamos muy hermanados. Y creo que lo que hay que tratar de mantener y luchar con mucha firmeza, con mucha, que no nos vuelvan a desunir a los pueblos latinoamericanos. Entonces, hoy no sé qué pasó con Dilma. Bueno, te cuento después. Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Escucha, si vos querés tu ley, mejor que esto. La ley tengo. La tenía de ley. Después, para que lo hagan. Esto también es la reglamentación. Fíjate. Es la reglamentación. Acá está. Acá tenemos pues. Que fue aprobada por unanimidad, ¿no? Sí, totalmente. Y en parte de eso, a los organismos participantes les dan un subsidio. Pero nosotros perdimos un subsidio. Normalmente son notas y cartas a la ministra de Justicia, que estuvimos muy enfrentados con la ministra de Interior. Después, estos son proyectos de infraestructura, de creación, proyectos en el campo de la ribera, Que vosotros también participaron de... Nosotros en esta éramos asociación, yo fui durante un año más o menos a la Comisión Provincial de la Memoria. Antes había otra y después empezó otra, y después como intervinieron ya no pudimos tener más participación ahí. Estos son todos papeles de... la ribera. El campo de Ribera, estos son también de la Ribera, el campo de Ribera. Es un proyecto que ahora aparentemente, hay un compromiso del gobierno de la provincia de poner los recursos para recuperarlos. La ribera es provincia. Sí, todos son provincias, O sea, la de dos, el campo de la Ribera y la Perla. Todos son provincias. Bueno, la Perla estaba en terrenos nacionales, del Ejército Nacional, y se pasó, el gobierno nacional le pasó a la provincia el mantenimiento de esos lugares. Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, nosotros tuvimos mucho enfrentamiento con la ministra, esto fue el 2012, con la ministra de Justicia de la provincia, de la cual dependían los sitios de memoria. Esta charla, mucho enfrentamiento, porque recortó el presupuesto para los espacios de memoria. ¿Y vosotros como comisión pleiteaban que...? Claro, porque la Comisión Provincial de la Memoria es la encargada del control, preservación, mantenimiento, etcétera, de los sitios de memoria. Bueno, los recursos que reciben los sitios, de esos recursos depende del funcionamiento, etcétera. Pero el órgano, cada director de los sitios que están allí por concurso, tanto en la Perla como en la Ribera como en los de dos, ellos iban a las reuniones de la Comisión Provincial de la Memoria, iban a las reuniones, bueno, porque ahí de todo, la comisión en su conjunto es la que elaboraba, discutía, evaluaba, esto las notas, a ver qué hacemos, vamos al choque, no vamos al choque, negociamos, bueno, toda esa relación se definía en el campo, en la Comisión Provincial de la Memoria. Por eso allí iban también, y allí... ¿Eso lo podría ser una copia? ¿A cuál? De esa casera. La casera de interés, bueno. Sí, claro, para mostrar cómo vosotros siguieron luchando para que mantuvieran, ¿no? Acá también, porque yo tengo una carta dirigida a la Challe, su integrante, esto es del 2012, a fin de solicitar su oficiosa mediación para resolver la premiante situación financiera que a la fecha atraviesa la generación de memoria. Eso es lo que es, bueno, se informa, etcétera, lo que se está solicitando, pero nuestra intervención es más política, y de quién firma, la nota es que está.
Carvalho, que por la universidad, la Paula Quintana, por la Comisión Provincial de Romero, dijo a esta chica, yo, Godoy por hijos, María del Carmen Torres por familiares, Antonio Alcázar no sé el carácter de que iba acá, porque este es el que nos, bueno, pusieron una fe también y dijo, esto es lo que estábamos en la terminal, no sé por qué está él. Con él, pero esto aparte de todo, que es anecdótico todo. Él es uno de los que motorizó la intervención de la asociación. O sea, nosotros tenemos la comisión directiva de la Asociación de Presos, él es el presidente. Él es el presidente, Antonio Alcázar. Y después había otro, bueno, éramos un total como 11, 12. Un grupito de 3, él con otros 2. Actuaron, yo era muy ágil, pero actuaron de forma que iba a decir, no puede creer, hasta el día de hoy. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque todo se empezó, se conflictuó a raíz de que logramos que el gobierno de la provincia diera un subsidio a los presos que estaban en condiciones, así como una pensión, gracias a los presos, pero bueno, había un proyecto que se consensuó en la legislatura con todos los bloques legislativos, nosotros íbamos como expresos, estamos todos los organismos, un proceso muy, muy bueno, muy legítimo, y se asesoró. Esta va a ser la ley. Esa ley, entregar en la noche mientras se venía a suponer el sábado, creo que hay 24 de marzo, ya hace 3 a 4 años, 5 años. Y la cuestión que nos enteramos un día antes, no, en Chile se cambió la ley. ¿Cómo se cambió? Sí, están cambiados. Bueno, la cuestión que se supo que con nosotros había una reunión con las autoridades, no nos habían informado, no nos habían avisado, y ahí salió el consenso de modificar la ley que hacía un desastre. O sea, el subsidio. Bueno, a raíz de ahí empezó un proceso de desgaste. Nosotros en la comisión directiva de la asociación, nosotros dijimos, háganse cargo, se equivocaron, no hay problema, o sea, se equivocaron, háganse cargo. No quisieron hacerse cargo, no quisieron reconocer, fueron el choque con todo esto, y nosotros en un punto dijimos, no, vamos a convocar una asamblea de la asociación y le vamos a pedir que se retiren, que hagan un paso al costado, por pérdida de confianza, por una serie de acusaciones. Y ellos empezaron una guerra, se vincularon, empezaron a hacer connivencia con el poder, con el gobierno, con el organismo de Contralor, que era la Dirección de Inspecciones Jurídicas, y presionaron hasta que lograron que nos intervinieran. ¿Entienden? Una cosa muy fea. Te repito, yo con esto no queremos nada. ¿Eso más o menos en qué año? Esto del 2012. Ahí, de febrero en el mismo 2012, fines del 2012. O por ahí. Bueno, o sea, si quieres, sí, lleva a tener una mediación de cobro, porque son, ante esta situación financiera, que nosotros de la Comisión de los 3 hijos. Sí. Este es un informe del espacio de la perla. Esto es la perla. Situación financiera. La perla está por aquí. Gracias. Es distinto con temas puntuales, proyectos de acondicionamiento térmico para el espacio de trabajo de la perla. Estos son los proyectos, que algunos se van completando, algunos se van completando, porque quedan todavía proyectos de acondicionamiento del sitio. Esto es el sitio del 2 del archivo. Etapa de intervención planificada. Como hablando de todo esto, es el proyecto de reconstrucción, es el programa del edificio de archivo, planta baja, servicio público, salón, salas, depósito. El primer piso es lo que se tiene que hacer ahora, el archivo de documentos recuperados, laboratorios, etc. También el segundo piso esto. ¿Y vosotros participaron en todo el proceso de qué hace cada uno? Sí, pero eso, sí, o sea, formamos parte de la Comisión Provincial. Ahora, este proyecto, eso lo hicieron los arquitectos, los abogados, gente de la... Pero estuvieron, o sea,
¿Le preguntaban qué les parecía? Teóricamente sí, porque ellos en realidad cuando lo llevan a la comisión provincial es para que la comisión les dé visto bueno. Entonces, teóricamente nosotros responsablemente tenemos que leer, estudiar, etc. Bueno, si se nos parece bien, mal, pero en realidad no. Yo lo llevo visto así, mucho lo servicio y nada más. ¿Te recuerdas de alguien que no ha aprobado? No. Nosotros fue todo aprobado. Totalmente. Aparte, porque trabajan muy bien los arquitectos, los profesionales de allí, lo que hacen los contadores, todo. Son excelentes, realmente son paros, por lo menos parece son gente impresionante. Y a nivel profesional, bueno, han hecho lo que han podido, son los proyectos ahora. Necesita la plata para el proyecto. Hay documentación, hay un archivo que algunos se le empieza a echar a perder por falta de contención. Entonces, porque no tiene suficiente mano de obra para digitalizar todo, se van digitalizando, pero lo llaman de las seccionales, se puede decir, para que busquen, son cajas, esa documentación para digitalizar todo eso. Todo el informe financiero. Todo el informe, todo este informe para la comisión, pero es el que llevan al área contable de la provincia. Y por ahí, bueno, con la Charlie también tenemos mucho enfrentamiento, porque ella, tenía un maltrato por un lado con los directores de los sitios y a nosotros no nos da bola. Creo que una o dos veces nos recibió, pero de una forma tan descortés, tan displicente. Bueno, nosotros éramos más políticos, en un momento dudábamos de decir, bueno, tomemos medidas. En algún momento fuimos a la puerta, a la calle, cortamos la calle ahí donde está el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos. Pero bueno, no pasó más allá de esta cosa. Pero con ella no fue malísimo la relación de todo eso. Buenísimo. Esto yo lo dije. Lo mismo, son las leyes. Eso también es la ley. Estas son notas del archivo. Esto es todo el campo de la Ribera. Notas del campo de la Ribera, de que es directo a la Chacha. Acá a la Chacha. Acá esto es la subsecretaria. Y bien, con pedidos completos. Pedidos del campo de la Ribera para, con temas del campo de la Ribera está en una zona marginal. Muy peligroso, muy difícil. No sé, durante el año se pasaron siempre manteniendo guardia, mandándose un policía que esté todo el día, porque si no a la noche se iba el policía y entraban los chicos, rompían todo, robaban. Bueno, entonces un poco eso, fundamentalmente, que no cumplir, en general de todos los robos. Intentos robos, te apedreaban, uno va ahora mismo del día, por ahí se te apedrean. Todos son notas con todas las fechas, solicitando. Esto es anterior, Saúl Sánchez. Lo que pasa es que el secretario es el que estaba, ahora está Raúl Sánchez, pero en el gobierno anterior, Raúl Sánchez estaba de secretario, pero lo tenían como penitencia. Él no aparecía ni intervenía. Bueno, son las cosas. ¿Qué pasa? Una denuncia por robo en mi barrio Mundo. Cuando dice constancia de actuación, por eso fue un negro pálido del director, ya nos llegó a la comisión y que por los recibimientos. Esta es la situación. Están todas las notas que yo le he enviado a la Challego, a los directores, por el mismo tema. No había respuesta. Daños. Arrasaron la pedrada, los hurtos. A los trabajadores, ahora cuando llegan, es una hija que trabaja en el campo de la Ribera. Nunca van solos, llevan a un punto y los buscan y se van todos juntos, porque si no los reciben y se van en el camino. Bueno, no sé, estos son
no lo tenemos. Eso no tanto. Claro. O sea, está bueno para que se quede registrado. Bueno, lo otro, cuando estoy con Sara mañana, también debe tener mucha documentación. Bueno. ¿Dónde la vas a ver a ella? No me acuerdo. A ver. Porque si de la casa. NT2. Ah, en la Sí. Le escribo para recordar si tiene documentos. Eso. La banda de hacer que sobre todo decir a ver si tienes algo de documentación anterior, o sea, del proceso de formación, Buenísimo. tanto de la asociación como de ella de todo. Que No,